Pues muy buenas tardes, noches a todos, dependiendo de dónde estéis del mundo. Y gracias por estar aquí después de una larga semana y al final de una larga semana y en vísperas, con ganas todos de iniciar el fin de semana. Yo vengo a... Yo soy un ingeniero civil con 25 años largos ya de experiencia, por suerte o por desgracia, muchos de ellos en algunas de las compañías energéticas más grandes del mundo, y con una pasión por el tema de la energía importante que me ha llevado a indagar y averiguar cosas más allá incluso del área pequeña o grande en la que yo he trabajado profesionalmente. Y con motivo de esta clase introductoria a la Universidad Francisco Marroquín, lo que quiero hablar es un poco qué es y qué no es la energía y qué significa para el ser humano la energía, analizar un poco la crisis energética actual y qué particularidades puede tener respecto a anteriores crisis energéticas que ha padecido la humanidad, y cuál, en mi opinión, debería ser el papel del Estado dentro de lo que es la política energética. ¿Cuál debería ser el papel del Estado y cuál no debería ser el papel del Estado? ¿Vale? Y la primera reflexión que yo haría es que la historia de la energía es literalmente la historia de la humanidad. O sea, desde que los primeros homínidos hace cientos de miles de años aprendieron a dominar y a domesticar el fuego, pasando por los molinos de agua que inventaron los antiguos griegos hace más de 2000 años y luego perfeccionaron los romanos para aprovechar la energía cinética del movimiento del agua para realizar trabajos que eran mucho más duros, realizados en persona, pasando por la domesticación de animales para que arasen la tierra y que provoca la gran primera transformación de la humanidad, que es el periodo neolítico en el que el hombre pasa de ser nómada a ser sedentario y a establecerse en determinadas zonas de la humanidad, hasta llegar a la revolución industrial, en la que con los hoy malditos, para muchos, combustibles fósiles, la humanidad sufre una transformación sin precedentes en cualquier parámetro que lo queramos medir, sea disminución de la pobreza, sea disminución de la mortalidad infantil, sea incremento de la esperanza de vida, sea incremento de la renta per cápita, cualquier parámetro de desarrollo humano que queramos analizar sufre una transformación sin precedentes desde aproximadamente el año 1800 hasta la actualidad, transformación que no es casual y está muy ligada al dominio de la energía fósil, dominio que arranca con el carbón en el siglo XVIII, que pasa luego a la era del petróleo durante el siglo XX fundamentalmente, y que en la segunda mitad del siglo XX tiene un desarrollo del gas de forma muy importante. No solo eso, sino otras formas de energía como la nuclear, como la hidráulica, como las renovables actuales, etc. La historia del ser humano es literalmente la historia de la energía. El avance de la humanidad se produce porque somos capaces de dominar y de consumir cada vez más energía. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es la energía. No quiero entrar en profundidades teóricas, pero desde un punto de vista, si quieres, físico o ingenieril, la energía es la capacidad que tiene la materia o los cuerpos de realizar un trabajo, ¿vale? Hay distintas formas de energía química, energía térmica, energía cinética, pero un poco
Esa es la capacidad que tiene, eso es la energía, la capacidad de desarrollar trabajo. Y por eso, precisamente, nos permite desarrollar una economía industrial y realizar muchas más cosas que las que podríamos hacer simplemente con nuestra propia fuerza o energía animal. Desde el punto de vista de los recursos naturales, la energía es un recurso natural escaso, aunque luego, como veremos, no es tan escaso, y podemos también llamar energía a la tecnología asociada que nos permite utilizarla para hacer un uso industrial y económico de ese recurso natural, que pueda ser el carbón, el petróleo, el gas, el uranio, cualquiera de los recursos naturales, o el sol o el viento que podemos utilizar. Más interesante todavía, en mi opinión, desde el punto de vista económico, la energía es un bien intermedio. Es decir, nadie consume energía, nadie se fuma 3 cajetillas de energía, nadie compra 50 kilos de energía. Lo que utilizamos la energía como un medio para consumir otras cosas. Cada producto que compramos, dentro de las materias primas que lleva, tiene la energía. Cuando nos calentamos, estamos utilizando energía que hemos transformado en calor. Cuando tenemos internet o la luz que nos ilumina, estamos de nuevo utilizando la energía en una forma transformada, y por lo tanto, al no ser un bien de consumo, podemos definirla como un bien intermedio, y de alguna manera eso implica que es un coste realmente. La energía es un coste, y es importante que lo entendamos así, y muy importante dentro de la actual crisis energética en la que nos hallamos unidos, ¿vale? No sé si puedes pasar un poco las 2 siguientes diapositivas, que es de lo que acabo de hablar. Hay una cierta confusión causada en parte por nuestras autoridades, intentando o que de alguna manera confunden la energía con algunos de los efectos que produce esa energía. Por ejemplo, hay mucha gente que asocia el consumo de energía y el incremento en el consumo de energía a un incremento de la contaminación. Lo que estáis viendo en esa pantalla corresponde a la ciudad de Madrid, pero es exactamente igual en todas las ciudades occidentales, y corresponde a, tomando como origen aproximadamente 20 años en el pasado, los niveles de los distintos contaminantes que hoy hay en las ciudades, que, como podéis ver, están entre un 80% menos, fundamentalmente los óxidos de azufre y el monóxido de carbono, y aproximadamente un 50-60% menos los óxidos de nitrógeno y las partículas en suspensión. Es decir, todas las ciudades occidentales y buena parte de las ciudades asiáticas ya, por ejemplo, Pekín en los últimos 15-20 años ha disminuido de forma muy notable ya sus niveles de contaminación, pese a producirse un fuerte incremento en el consumo de energía en esas ciudades. Es decir, la energía no es contaminación. En la siguiente diapositiva podemos identificar también que la energía o el consumo de energía, por mucho que pueda ser causante al producirse este incremento del consumo de energía de los últimos 200 años en forma de energía fósil, que al entrar en combustión produce CO2, y ese CO2 es causante en todo o en parte del incremento de temperatura que está sufriendo la Tierra y que produce ciertos cambios en el clima,
lo que es evidente y puede que para mucha gente chocante si no está bien informada, es que realmente sean o no sean, que es muy discutible que lo sean según la ciencia, los sucesos climáticos un poco más extremos hoy, determinados sucesos climáticos, de lo que podían ser hace 100 años, el dato que es absolutamente medible y absolutamente evidente es que cada vez matan menos. Y matan menos porque gracias al consumo de energía, la humanidad tiene un desarrollo económico muy superior que le permite defenderse de la naturaleza. Es decir, de alguna manera, el consumo de energía hace que una naturaleza que pueda ser un poco, si es que lo es, más agresiva, mate muchísimo menos que una naturaleza un poco más benigna en una civilización o en una parte del mundo donde el desarrollo económico y el consumo de energía sean menores. Por lo tanto, yo diría que la energía claramente no agrava los desastres naturales o al menos no agrava los impactos de los desastres naturales para el ser humano. ¿Vale? ¿Qué más no es la energía? ¿Por qué esta diapositiva es curiosa, ¿no? La energía no es tabaco. A la energía, el tabaco es un producto que la mayor parte de nosotros identificamos con algo negativo. Yo tengo la desgracia de que mi padre murió de cáncer de pulmón y murió de cáncer de pulmón fundamentalmente o probablemente porque durante más de 30 años de su vida fumó 2 o 3 cajetillas de tabacos diarios, lo cual incrementa el riesgo de sufrir cáncer. Independientemente de los casos de cáncer, fumar produce otra serie de daños a la salud que producen unos daños económicos importantes, tanto en costes por parte de la sanidad pública para, digamos, tratar las enfermedades de los fumadores, como en pérdidas de productividad de la economía por derivados de esas enfermedades o de las muertes prematuras que puede causar el tabaco. Como el tabaco es un producto casi objetivamente negativo, las autoridades lo han gravado históricamente con multitud de impuestos con el objetivo de, por un lado, disminuir la demanda de tabaco, al hacerlo más caro, disminuyes la demanda de tabaco, lo cual objetivamente debería ser bueno porque menos gente se está dañando su salud al fumar, y en caso de no disminuir la demanda, al menos el Estado está recaudando más impuestos que le sirven para dar tratamiento a las enfermedades y los costes derivados de las enfermedades causadas por el consumo de tabaco. Bueno, pues sorprendentemente, con la energía que acabamos de ver, que no solamente no es algo negativo, sino que es algo extremadamente positivo para el ser humano, el consumo de energía, resulta que se le está tratando de la misma manera. Se está aplicando una fiscalidad enorme a la energía, particularmente en Occidente y particularmente en Europa, por un lado con el objetivo de disminuir su consumo o aumentar la eficiencia, como veremos posteriormente, pero que de alguna manera está teniendo repercusiones negativas porque, como comentaba antes, la energía, al ser un bien intermedio, es un coste, y si tú incrementas los costes de un bien intermedio, te deja menos recursos para invertir en otras cosas que no sean energía. ¿Vale? ¿Por qué se está haciendo esto? En mi opinión, primero porque se sabe que la demanda de energía es relativamente inelástica. Es decir, sobre todo en el corto plazo, la gente sigue encendiendo la luz
en casa porque no tiene muchas más alternativas, no se va a iluminar con velas en una ciudad occidental, no va a dejar de calentar sus estancias, por lo menos hasta un cierto nivel, y por lo tanto la demanda va a ser relativamente inelástica y se va a producir una mayor recaudación por parte de los estados, que es algo que el Estado busca de forma inherente por alguna extraña razón, y es que el Estado es un ente un poco peculiar que busca su propia supervivencia y busca alimentarse a sí mismo de alguna manera. Y para mí es clave este concepto de que la energía no es algo negativo, sino todo lo contrario. Es algo tremendamente positivo que debería ser tratado de otra manera. Otra cosa es que hablemos de eficiencia energética, ¿vale? La eficiencia energética es algo que se busca en todo proceso, y es que si tú puedes producir lo mismo utilizando menos energía, evidentemente estás generando más riqueza y estás siendo capaz de tener recursos para utilizar en otras cosas. Si eres un empresario, eres capaz de aumentar tu beneficio y, por lo tanto, potencialmente de invertir en otros negocios para volver a generar beneficios. Si eres un particular y tú eres capaz de reducir tu consumo de energía manteniendo tus niveles de confort, es algo que vas a hacer de forma natural para tener más recursos para utilizar en otros bienes de consumo, para ahorrar o para lo que tú quieras, ¿vale? A lo largo de la historia, por lo menos de la historia reciente, se produce siempre una disminución de un parámetro que se llama intensidad energética. La intensidad energética al final es la cantidad de energía que tú necesitas para producir algo. Es decir, por la misma unidad de producto interior bruto, la cantidad de energía que se utiliza. Y como se puede ver en el gráfico, no es particularmente afortunado, no está perfectamente en la pantalla. En los últimos 30 años, aproximadamente, esa eficiencia ha mejorado, o esa intensidad energética ha caído ya un 30%, ¿vale? 30%, que es una cantidad muy apreciable. Es decir, es evidente que con políticas o sin ellas, todos los actores económicos buscan una disminución de la intensidad energética o una búsqueda de la eficiencia energética por las razones que comentaba antes. En los últimos años se está produciendo una leve disminución de la caída de esa intensidad energética. Sigue cayendo, pero cada vez va cayendo más despacio. Y es como todo, realmente tú al principio de un proceso de ahorro de costes te resulta relativamente fácil identificar partidas de coste o partidas de algún tipo que puedes cambiar de forma rápida a lo que llaman los anglosajones las frutas que están bajas y que las puedes agarrar con la mano, y conforme vas siendo más eficiente, mejorar todavía más la eficiencia va siendo cada vez más complicado. Y aquí es donde yo estoy particularmente preocupado por la situación europea. Europa, desde hace, como me imagino que conocéis la mayoría o todos vosotros, desde hace aproximadamente, vamos a decir, 25 años, está liderando a nivel mundial la lucha contra el cambio climático, ¿vale? Desde la firma del protocolo de Kioto, incluso antes, la Unión Europea está siendo el gran abanderado de la lucha contra el cambio climático y de la descarbonización de la economía. Eso lo está haciendo Europa de dos maneras distintas. Por un lado, intentando aumentar de forma importante su eficiencia energética, es decir, reducir su consumo de energía por unidad de producto creado o unidad de riqueza generada. Y, por otro lado, pues cambiando las tecnologías con las que fabrica esa energía.
Europa se ha fijado en un documento estratégico muy importante que han aprobado este año, que se llama Fit for 55, unas metas de reducir sus emisiones de CO2 en el año 2030 un 55% respecto a las que eran en 1990. No es sencillo, tiene multitud de palancas o de terrenos en los que se va a actuar o quiere la Unión Europea actuar para llegar a esa meta, pero uno de ellos, que es el que a mí más me preocupa, es la reducción del consumo de energía. Porque teóricamente lo quieren hacer vía eficiencia, pero las mejoras que tienen que conseguir según los objetivos que se han fijado de aquí a 2030, y estamos ya en 2023, es que en los 8 años que quedan hasta 2030 tiene que caer el consumo de energía primaria más de un 15%, cuando en aproximadamente la década anterior cayó alrededor de un 10%, y eso es teniendo en cuenta la crisis de la COVID y un poco los estertores de la crisis de la burbuja inmobiliaria que hubo en el año 2008-2009 y la crisis bancaria de aquella época. Es decir, incluso en una época turbulenta económicamente, la reducción que ha habido del consumo de energía primaria ha sido muy inferior a la que se busca que haya durante los próximos 7-8 años. Si veis, no se ve demasiado bien en la imagen, a la izquierda muestra la evolución del PIB per cápita de Europa durante los últimos años, y a la derecha la evolución del PIB per cápita español durante los últimos años. La evolución del PIB per cápita europeo es muy leve y mucho más leve que en ningún periodo de similar duración anterior. Es alrededor del 10% durante los últimos 15 años, si mal no recuerdo, a nivel europeo. Y en España lleva, iba a decir cerca de 2 décadas, no está lejos, desde el año 2005 no sube el PIB per cápita en España. Y eso, en mi opinión, va a acabar generando una serie de dinámicas muy peligrosas desde un punto de vista político, porque el ser humano hay una cosa en la que no ha cambiado, y yo dudo que cambie, y es que cada vez quiere vivir mejor, no se conforma con vivir bien. Yo vivía mucho mejor de lo que vivían mis padres cuando yo era niño, pero he querido y he podido hacer durante mi vida profesional, he mejorado mi poder adquisitivo de manera importante, y la mayor parte de la gente de mi generación ha podido hacerlo. En los últimos años, si miramos a los últimos 15, 20 años en España o en Europa, la mejora del poder adquisitivo de los ciudadanos europeos o españoles es muy pequeña, y por lo tanto su capacidad para construir una familia, adquirir una vivienda, mejorar su nivel de vida, en definitiva, está siendo escasa, y eso está generando y dando lugar a la aparición de fuerzas políticamente populistas que pueden generar conflictos y dinámicas poco deseables en Europa. En resumen, yo pienso que la estrategia por la que va Europa tiene muy pocas posibilidades de cumplirse, tiene muy pocas posibilidades de llegar a esos niveles de disminución de consumo de energía que se ha fijado. Y si llega a esos niveles de disminución de consumo de energía, muy probablemente será porque la economía europea no mejora nada durante la próxima década, lo cual puede ser, en mi opinión, muy peligroso. Creo que se están equivocando de forma importante los objetivos, ¿vale? Estáis viendo ahora mismo la evolución durante los últimos 25-30 años del consumo de energía a nivel mundial. Si os fijáis bien, solo hay 2 momentos en los que disminuye un poco
el incremento de consumo de energía global. Uno es la crisis del 2009, que la mayor parte de vosotros sabéis que fue una crisis dura. La caída que estáis viendo, el gráfico termina en el año 2020, la caída que veis en el último año es la crisis del COVID. Esa mínima caída en el consumo de energía ha supuesto un incremento en el número de malnutridos en el mundo de 600 millones a 800 millones de personas. Es decir, una caída del Producto Interior Bruto global de en torno al 4 al 5% ha hecho que 200 millones de personas sufran de hambre. 200 millones de personas que ya no estaban sufriendo de hambre han pasado a sufrir hambre. Si veis la evolución del consumo de energía y veis los tres bloques grandes, veis el bloque verde, que es el petróleo, veis el bloque rojo, que es el gas natural, y veis el bloque gris, que es el carbón, os daréis cuenta primero que más del 80% del consumo de energía en el mundo es de energía fósil. Lo naranja, que veis arriba del todo y que va creciendo rápidamente, pese a que es muy inferior hoy por hoy todavía a la energía hidroeléctrica, que es también renovable pero de otro tipo, son la energía solar y la energía eólica. Es decir, todo el crecimiento bestial que se está produciendo en energías renovables, de momento equivalen a esa franja naranja que veis arriba del todo y que es inferior al 5% de la energía primaria en el mundo. Por lo tanto, ¿qué significa en términos prácticos la promesa que están haciendo? Yo creo que son cerca de 200 países, al firmar el Acuerdo de París, que intenta limitar el calentamiento global a 2 grados y, si es posible, a 1,5 grados. Si lo veis en la siguiente diapositiva, equivale a abrir una central nuclear cada día de aquí a 2050. Una central nuclear cada día de aquí a 2050. O instalar 1.500 turbinas diarias de aquí a 2050. O instalar 14 millones de paneles solares de 300 vatios diariamente de aquí a 2050. Y eso, asumiendo, que ojalá no suceda, y esto ya es coletilla mía, que el consumo de energía se mantiene. Porque si queremos, y yo lo quiero, que el mundo consuma cada vez más energía, porque eso significará probablemente un mayor desarrollo para miles de millones de personas que hoy lo están pasando muy mal económicamente y que están sujetos a los vaivenes de la naturaleza, a los vaivenes de las cosechas, porque no tienen el desarrollo económico que proporciona una sociedad industrial alimentada por un gran consumo de energía, pues incluso asumiendo que el consumo de energía no sube nada de aquí a 2050, imaginaos la bestialidad que supone eliminar el consumo de energías fósiles en cuanto a instalación de nuevas energías. ¿Qué significa para mí esto? Que yo creo que deberíamos empezar a entender todos que no va a suceder, salvo milagro tecnológico, que desde luego se me antoja muy improbable y que muy rápido tendría que suceder y muy rápido tendría que ser escalable a nivel industrial, no hay ninguna posibilidad de que el mundo emita 0 CO2, aunque sea de forma neta y esos trucos contables que se hacen, de aquí a 2050. Es decir, las grandes transiciones energéticas de la humanidad han durado entre décadas y siglos. La transición del carbón, que se hace dominante durante la segunda mitad del siglo XVIII y sobre todo muy importante durante el siglo XIX, tarda en ser superada por el petróleo
casi 60 años. El consumo de petróleo supera al de carbón en términos energéticos alrededor de 1960, cuando el consumo de petróleo empieza de manera un poco seria a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Es decir, tarda 6 décadas en no sustituir, sino sobrepasar al carbón. Porque es interesante también tener en cuenta que anteriores revoluciones energéticas han sido siempre porque la nueva fuente de energía ha superado a la anterior, no porque la anterior desaparezca o disminuya, no, es que la supera. De hecho, 2022, aunque a alguno le pueda resultar chocante, ha sido el año en que la humanidad ha consumido más carbón de toda su historia. Es decir, el consumo de carbón desde 1960, que como os decía, es cuando el petróleo le supera en términos de consumo energético, se ha triplicado. Desde 1960 al año 2020-2022 se ha triplicado el consumo de carbón. ¿Vale? Si todo va de forma normal, probablemente el consumo de gas de aquí a 10, 15, 20 años supere al de carbón y al de petróleo. Hoy por hoy, la fuente de energía número 1 es el petróleo, la segunda es el carbón y la tercera el gas. El gas va subiendo muy rápidamente, el petróleo parece estar haciendo algo de techo, aunque todavía se espera que se produzca un incremento de la demanda sustancial durante la próxima década aproximadamente, y el de carbón parece también estar tocando techo, con lo cual, bueno, pues parece previsible que en 10, 15, 20 años el consumo de gas supere al de carbón y al de petróleo, lo cual significará que ha tardado otros 50 o 60 años en producirse un salto o una transición energética desde el petróleo al gas. Ahora, en cambio, lo que quieren plantear es que en 25 años vamos a eliminar el consumo de energías fósiles y sustituirlo por energías renovables o renovables más nuclear o renovables más lo que queráis. Si un mensaje me gustaría, aunque a alguno le pueda resultar deprimente, que os quedarais de la presentación de hoy, es que eso no va a suceder. No va a suceder. Es decir, la humanidad dentro de 50 años seguirá consumiendo grandes cantidades de energía fósil, salvo milagro tecnológico que de momento no parece probable que suceda. Esto es un poco lo que os acababa de comentar. Puedes pasar a la siguiente diapositiva. Lo cual nos lleva un poco a hablar ya de las anteriores crisis energéticas y de la actual crisis energética. ¿Qué es lo que está causando la actual crisis energética? Pues un poco yo diría que hay tres factores que están afectando de forma importante. Pablo, espera. Dime. Cortamos porque aquí podemos hacer un pequeño corte. Sí. Tenemos una pregunta que considero muy interesante además. ¿De qué depende o de quién depende el consumo de energía para el desarrollo social de un país? ¿De las leyes del mercado o del Estado? Es una pregunta que nos hace Temis Electoral. Vuelve a repetir la pregunta, que tienes un sí. ¿De quién depende? No, ¿de qué depende o de quién depende el consumo de energía para el desarrollo social de un país? ¿De las leyes del mercado o de las leyes del Estado? Sin iniciativa privada es muy complicado que se produzca un desarrollo importante económico en ninguna economía. Y para poner un ejemplo, me voy a ir al caso extremo. Me voy a ir al caso chino, que es el gran desarrollo del consumo energético de las últimas décadas. China lleva siendo una dictadura comunista desde los años 40 del siglo pasado. No ha cambiado sustancialmente el signo político,
de la economía china. Lo que sí cambió a finales de los años 80, principios de los años 90, es el enfoque que las autoridades dieron a su sistema político. Lo transformaron en una especie de capitalismo de Estado, en el cual la política energética la dirige China de manera férrea, pero permite la aparición y el juego de actores privados dentro de la actividad económica del país, incluida la energética. No sé si con eso respondo. Es decir, un poco de las dos. Evidentemente no puede la iniciativa privada o los consumidores privados organizar el sistema energético de un país como quieren. Luego iremos a eso en la parte final de la presentación. Pero es muy difícil que el Estado, solo con inversión pública estatal, sea capaz de acometer el desarrollo energético e industrial de un país. Confiando en que la pregunta haya quedado respondida, tengo una segunda pregunta de Alicia Monagas. Pablo, ¿por qué las energías renovables son la piedra angular de la transición energética global? Bueno, porque la transición energética se ha planteado como una no solo como una eliminación de las energías fósiles o una sustitución de las energías fósiles, sino por... A ver cómo explico esto. Están muy fuertemente promocionadas porque la imagen desde el punto de vista de contaminación y desde el punto de vista de respeto al medio ambiente de las energías renovables ha tenido una imagen pública muy, muy buena. Son objetivamente energías bastante limpias y bastante seguras, por lo menos en lo que es la producción de la electricidad. Durante el proceso en el que se produce la electricidad son relativamente limpias. Otra cosa es que podamos hablar durante el proceso de fabricación de las turbinas o el proceso de fabricación y reciclaje, si es que lo hay, de los paneles solares, pero lo que es en el momento de producción es bastante limpio. Por supuesto, no emiten CO2 y la gran competencia a las energías renovables o el gran apoyo a las energías renovables en términos de energía libre de carbono debería ser la energía nuclear, que sin embargo ha tenido una imagen pública nefasta desde los años 80 aproximadamente. Ahí hay muchos juegos de intereses, muchos de ellos políticos. De alguna manera, Rusia promocionó mucho la eliminación de las nucleares porque a ellos les venía muy bien que Europa no tuviera centrales nucleares para vender el gas, que es un producto bastante puñetero. El petróleo, es que aquí hay que entrar un poquito en profundidades técnicas. El petróleo es un mercado global en el que el petróleo que se produce en México llega a Europa, y el que se produce en el Mar del Norte llega a Estados Unidos, y el que está en Estados Unidos llega a China, y el que está en China llega a Tailandia sin mayores problemas. El producto se saca de la tierra, se mete en petroleros y se lleva a todos esos países. El gas es un poco distinto. El gas, para transportarse a grandes distancias vía mar, hay que comprimirlo a estado líquido, transportarlo en estado líquido y luego regasificarlo. Y las infraestructuras para regasificar el gas son carísimas. Es decir, cuando Rusia sabe que Europa era, en gran parte, sobre todo Europa Central y Europa del Este, es realmente rehén en términos gasísticos
de lo que eran sus suministros por tubería, donde se suministra directamente en estado gaseoso, ¿vale? Porque la alternativa vía buques metaneros en estado líquido era muy complicada y muy cara, ¿vale? Luego, por un lado, Rusia ha promocionado la eliminación de las nucleares y, de alguna manera, con toda la transición climática y la lucha contra el cambio climático de la Unión Europea, digamos, eso se ha traducido en un desarrollo de solar y eólica muy potente. Por otro lado, puedes pensar quién es el gran beneficiado de, además de Rusia, de este boom de las energías renovables, y cuándo te vas a ver dónde se fabrican los paneles solares, cuáles son las materias primas fundamentales tanto de las baterías, de los coches eléctricos, como de las turbinas eólicas, como de los paneles solares, dónde están las materias primas, están fundamentalmente en manos chinas. Por lo tanto, nada impide ver que sea o no deliberado desde un punto, algo deliberado desde un punto de vista político, el gran beneficiado del impulso a las energías renovables es China en el mundo actual, ¿vale? Parece que hemos abierto una manzana y me parece muy bien que las personas que nos acompañan hoy se animen a participar, ¿no? Miriam nos cuenta o nos pregunta, ¿por qué nadie cuenta que las renovables son energías complementarias y de bajo rendimiento, que no se producen de continuo, como sí lo hace la nuclear, la hidroeléctrica, los ciclos combinados y los hidrocarburos, y que la red eléctrica necesita esa energía continuamente, es decir, necesita un determinado nivel de aporte energético, no puede permitirse determinadas intermitencias para poder operar en condiciones? Esa es un poco la pregunta de Miriam. ¿Por qué no se comentan estos aspectos de la intermitencia y de las energías renovables, sobre todo eólica y solar? Aquí, humildemente, diré que hay gente que sí lo comenta. Yo sé que tú lo comentas, yo sé que yo lo comento, y yo sé que hay expertos energéticos que lo comentan. Lo que me gustaría decir es que el desarrollo, si el mundo cabalga hacia un mundo 100% renovable, el orden de magnitud de dinero que se va a invertir, entre comillas, y voy a decir invertir entre comillas porque a mí no me parece una inversión particularmente rentable, en energías renovables, es cientos de billones europeos, trillones americanos de dólares, ¿vale? Estamos hablando de inversiones cercanas o del mismo orden de magnitud que el Producto Interior Bruto global. Por lo tanto, hay unos intereses económicos gigantescos alrededor de las renovables. ¿Hasta qué punto eso puede influir en que mucha gente no hable de esa intermitencia y de las debilidades intrínsecas que tienen las energías renovables? También tienen fortalezas, ¿eh? O sea, yo la energía solar me parece maravillosa, o sea, es replicar, que los humanos hayamos replicado el proceso de fotosíntesis, me parece algo fabuloso. Y es más, creo que en determinadas condiciones, en determinados sitios, en determinados países y en determinados momentos, es una energía muy útil y que además puede ser económica. Sin embargo, creo que las energías renovables intermitentes no pueden sostener una civilización industrial, por lo que comentaba, me parece que me has dicho que se llamaba Miriam, porque no están preparadas para sostener un sistema energético en el que cada vez que tú necesites la energía la tengas disponible. O si quieres que lo hagan, lo van a hacer a un coste absolutamente inasumible, porque el nivel de coste del respaldo que van a necesitar en forma de almacenamiento eléctrico las hace absolutamente prohibitivas en términos económicos. No sé si he respondido a la pregunta. Si no, que repregunte. Exactamente. Y una última pregunta en este bloque. Muchísimas gracias a todos los que han preguntado
y pasamos al siguiente bloque, pero esta última pregunta creo que también es interesante, muy interesante. Intento traducir porque creo que Luis Alberto o Luis Antonio López ha cambiado los términos, que repase lo que ha escrito y me corrija a mí si lo digo yo mal. Lo que él pregunta, lo que él dice es, Luis López, asumiendo que la energía nuclear de fisión, ruptura de átomos, fuera de un elevado riesgo, ¿habría sido aún así deseable su uso como transición hacia la energía de fusión y por el aprendizaje que trajo sobre esta última? Para mí, yo aquí ya hablo a título personal, ¿vale? Uno de los grandísimos errores que ha cometido la humanidad fue parar el desarrollo de la energía nuclear de fisión. Es decir, si a mitad de los años 80 el mundo no hubiera detenido el desarrollo nuclear, quién sabe en qué niveles de coste podríamos tener una energía como la nuclear, cuyo manejo de residuos y cuya seguridad es cada vez más y más alta. De hecho, no sé si aquí mucha gente lo sabe, pero por unidad de energía generada... Dylan, ¿verdad? No sé si alguien está hablando. Por unidad de energía generada, la energía nuclear es una de las más seguras del mundo, a la par con lo que pueda ser la solar o incluso la eólica. Es decir, el número de fallecidos que ha provocado la energía nuclear en sus, te diría que 3 accidentes de la historia, contando de manera muy generosa esos fallecidos, es decir, contando según la Agencia Internacional de la Energía Atómica los fallecidos por cáncer durante los X décadas posteriores a la tragedia de Chernobyl, a lo que pueda pasar en Fukushima y demás, son por unidad de energía generada tan bajos como pueden ser los de la energía solar, que los muertos de la energía solar son básicamente los que se producen en accidentes durante su instalación o durante el transporte de los paneles y demás. Es una de las energías más seguras del mundo, una de las más fiables del mundo. Tened en cuenta que la mayor parte de los reactores que están hoy funcionando de manera absolutamente segura tienen 40, 50 años de antigüedad, muchísimos de ellos, y quién sabe dónde estaríamos en materia de costes si no hubiéramos interrumpido aquello. Riesgos, evidentemente hay riesgos porque digamos que el proceso de enriquecimiento del uranio en países de dudosa estabilidad, pues siempre puede generar riesgos bélicos o geopolíticos. Pero para mí es uno de los grandes errores de la humanidad. Y no solo como transición a la fusión nuclear que otra vez hablo aquí a título personal, yo sigo viendo muy lejana en el tiempo, incluso pese al avance técnico, teórico que se ha producido hace pocos meses, donde por fin en una de los reactores experimentales o de los centros experimentales de energía de fusión se ha conseguido durante una fracción de segundo generar un poquito más de energía que la de los láseres que producían el proceso de la fusión. Yo creo que estamos, de nuevo, como decía al principio, salvo salto tecnológico imprevisto que siempre puede suceder, yo creo que estamos probablemente a décadas vista de ver reactores nucleares de fusión en funcionamiento. Ya no hablo ni siquiera en términos económicos, yo me refiero a verlos funcionar de forma habitual, de forma comercial, ¿vale? Muchas gracias a quienes habéis preguntado. Muchas gracias, Pablo, por tu paciencia y tus respuestas. Y pasamos a la siguiente parte de la clase. Adelante. Aquí decía un poco cuáles son las causas de la actual crisis energética. Yo diría que, resumiendo mucho, yo diría que hay 3. Dos, una coyuntural, que es la guerra de Ucrania. Evidentemente, el conflicto bélico de Ucrania ha disparado
el precio del gas en Europa de manera muy importante, y de alguna manera eso ha arrastrado al resto del mundo, porque Europa, que es un continente rico, ha pillado gas de todos los sitios del mundo para traerlo en buques metaneros a precios más caros que los que pueden pagar otros países, como pueda ser, por ejemplo, Pakistán, que está en un momento de escasez de gas porque los acuerdos que tenía de suministro se ha quedado sin gas porque el gas se lo llevan a otros sitios. Por lo tanto, hay un tema puramente coyuntural, que es la crisis de Rusia y Ucrania. Hay otra cosa que el mundo ha aprendido, y es que no se puede parar y reactivar la economía sin que sucedan cosas raras. Es decir, el experimento que ha hecho la humanidad con el tema del COVID, intentando de alguna manera poner en el congelador la economía durante semanas o meses, cuando vuelves a arrancar el proceso productivo, te lleva a desequilibrios entre la demanda de muchas cosas, materias primas y energía fundamentalmente, y la capacidad de oferta que hay. No hay stock suficiente, y cuando se produce la reactivación de toda la actividad industrial, resulta que la demanda de productos es más, no es capaz de ser satisfecha por la oferta, y los precios suben de manera dramática, causando un pequeño shock. Y por último, creo que hay un tema estructural, para mí muy grave, que está ligado al Acuerdo de París, al Net Zero 2050 y demás. Cuando hemos comentado antes que más del 80% de la energía primaria del mundo es de origen fósil. Si tú a todos los actores de esa industria les dices que en 25 o 30 años su negocio va a ser cero, van a tener poco apetito por hacer inversiones multimillonarias a años o décadas vista, que son las que se hacen cuando tú exploras petróleo en aguas profundas o exploras gas en nuevos yacimientos. No tienes mucho apetito por invertir demasiado. Lo que haces es intentar optimizar lo que tiene. Por lo tanto, ¿qué están haciendo las grandes empresas energéticas mundiales? Invertir poco, y las que invierten son fundamentalmente las empresas estatales. Aramco, la empresa de Arabia Saudí, etcétera. Los Exxon, los Chevron, los BP, los Shell tienen pocas ganas de invertir y muchas ganas de rentabilizar lo que tienen, porque lo que se está produciendo es un desequilibrio estructural entre oferta y demanda. Recursos fósiles, habréis escuchado todos que son finitos, y evidentemente son finitos. Cuando yo estudiaba, yo tengo ahora 52 años, yo nací en 1970. Cuando yo era un niño, allá por el año 1980, me decían que quedaba petróleo para 20 años aproximadamente. Hoy, que han pasado desde 1980 42 años, yo os puedo confirmar que las reservas probadas de petróleo son superiores a 55 años del consumo actual hoy. Es decir, hoy queda petróleo para muchos más años de consumo que el que quedaba en 1980, con un consumo menor que era el que había entonces. Exactamente lo mismo sucede con el gas. Hay reservas probadas para 50, 60 años, y con el carbón hay reservas probadas para más de un siglo. Es decir, es verdad que las energías fósiles son energías finitas. La realidad es que si se exploran y si se invierte dinero en exploración, todavía quedan para mucho tiempo. Posiblemente lo que queden sean yacimientos más caros de explotar que los que se han explotado hasta ahora, pero sin duda quedan. Pero cuando las políticas de los estados deciden que esas reservas se van a quedar en el suelo, lo que hacen las empresas es actuar de manera acorde, invertir poco. Ese gráfico que estáis viendo ahí es la inversión del sector de petróleo y gas
en exploración y producción de petróleo. Hasta ahora, a cada crisis de precio, cuando se producía un subidón de precio o se producía un incremento muy fuerte de la inversión de capital en exploración y producción. Si veis el gráfico, aunque se ve pequeñito, pese al shock de precios que ha habido a finales del año 2020, principios del 21, con la reactivación del tema del COVID y con el incremento de demanda al reactivarse la industria china, que llevó el petróleo por encima de $100 y actualmente debe estar en torno a 80, 82 aproximadamente, el incremento de inversión que se ha producido en exploración y producción de nuevos yacimientos es muy bajo, lo cual a mí me hace pensar que para los próximos años, a no ser que cambien las políticas estatales y las directrices estatales, nos encaminamos a un mundo en el que va a haber un desequilibrio estructural entre la demanda y la oferta de energías fósiles, lo cual va a llevar con toda probabilidad a un encarecimiento muy importante del coste de la energía. Para que os hagáis una idea, a raíz fundamentalmente de la revolución de la técnica del shale gas y el shale oil, la perforación horizontal de principios del siglo XX, de principios del siglo XXI, capitaneada por Estados Unidos, llevó el coste de la energía dentro del Producto Interior Bruto global del mundo a estar alrededor del 4%, 4 o 5% del PIB total. Era lo que era el coste de la energía. En el año 2022 estará alrededor del 14%. Es decir, el coste de la energía a nivel mundial se ha triplicado. Triplicado en 1 año y medio, 2 años. Triplicado. Eso, la última vez que sucedió fue en los años 70, con la crisis del petróleo de 1973 y luego la crisis de Irán en 1979. Es la única vez que la humanidad ha tenido un coste de la energía cercano a los niveles actuales, ¿vale? Y fueron épocas muy duras en cuanto a desempleo, en cuanto a inestabilidad geopolítica, fueron épocas muy duras. Yo ojalá cambien las tendencias y cambien pronto, pero me temo que si no cambian rápido determinadas intenciones por parte de los líderes mundiales y no da la sensación de que vayan a ir por ahí los tiros, nos dirigimos a una época de energía cara y por lo tanto de desarrollo económico más que probablemente débil. Y esa es para mí la gran diferencia entre la crisis actual y las anteriores. A la crisis del año 73 se respondió en el año 73, para los que no lo sepáis, se produjeron las guerras árabe-israelíes y Arabia, que era el gran productor y exportador de petróleo mundial, hizo un embargo a Estados Unidos y al mundo occidental, fundamentalmente. Aquello multiplicó por 5 o por 6 el precio del petróleo, estaba a 1 o 2 dólares y lo llevó a 10 o 12, causó una crisis en Europa tanto de inflación, que llegó a niveles del 15, del 20% en Europa y en Estados Unidos, como del propio abastecimiento energético. Hubo restricciones energéticas, no se podía conducir los coches todos los días, hubo medidas drásticas incluso en temas de calefacción y se pasó realmente mal, pero además de con reducciones de consumo y mejoras de eficiencia, el mundo reaccionó buscando otros sitios donde obtener esa energía fósil. De ahí viene la época de los yacimientos del Mar del Norte, de los yacimientos del Golfo de México, del propio petróleo mexicano, y de alguna manera se diversificaron las fuentes para que el poder que entonces tenía Oriente Medio dentro del suministro de la energía mundial se viera reducido de forma importante. Eso ahora no está pasando, no se ha reaccionado
buscando más petróleo para posibles shocks como el que tenemos ahora, sino todo lo contrario. No apenas, pese al atractivo económico de tener precios del petróleo del orden de 80 o 90 dólares, pese a ese atractivo se está produciendo muy poco incremento de la inversión y eso a mí me preocupa de forma importante, ¿vale? Y ahora que vas a empezar a hablar del papel del Estado en todo este follón que tenemos aquí preparado, Luis López nos plantea la pregunta del $1.000.000. Intento leerla porque está bien planteada además. ¿Cómo se puede explicar que un país como Estados Unidos, con relativa libertad y libre mercado en la producción de energía, utiliza la energía nuclear para abastecer el 20% de su demanda, de sus necesidades, y España, con moratoria nuclear desde 1982, también la utiliza en un 20% aproximadamente? ¿Es posible que el futuro encarecimiento de la energía lleve a los políticos a eliminar trabas a la energía nuclear? Sí, para mí sí es. Yo creo que eso es previsible que suceda. Y si no sucede, será malo, ¿vale? La energía nuclear no es una energía particularmente barata, pero lo que sí es de coste previsible y fijo. No es volátil. Es decir, tú una central nuclear te cuesta lo que te cuesta. Lamentablemente, en países europeos y debido a regulaciones, sobreregulaciones, imprevistos, retrasos, muchas veces se producen sobrecostes muy importantes y retrasos muy importantes en la apertura de los pocos reactores nucleares que están en construcción en Europa o incluso en Estados Unidos. Una vez que tú tienes el coste de la central nuclear, lo que es el coste variable de operarla es muy barato y el coste del combustible, del uranio en este caso, es relativamente barato. Lo que cuesta muchísimo es el proceso de construcción de la propia central nuclear. Por lo tanto, el coste de la electricidad fabricada con energía nuclear de fisión es un coste no particularmente barato, pero sí estable y sí fijo. Entonces, sí se reduce de alguna manera las limitaciones burocráticas y normativas en los diversos países para la energía nuclear, yo creo que eso ayudará de forma muy importante a incrementar el suministro de energía y a incrementarlo o hacerlo menos dependiente de factores volátiles. Yo me imagino que el mundo va a ir por ahí y más con los nuevos desarrollos que empieza a haber en energía nuclear, como lo que llaman los Small Modular Reactors, los pequeños reactores que se fabrican, digamos, en una fábrica y luego se ensamblan en la ubicación donde esté la central nuclear para fabricar electricidad. Yo creo que sí, que los tiros pueden ir de alguna manera por ahí. De todas maneras, como todo en el mundo de la energía, no es rápido, es que no puede ser rápido. Es que volvemos al dato que daba antes. Construir una central nuclear en Occidente, desde que tú planteas el proyecto hasta que produces el primer kilovatio hora, han pasado como poco 10-12 años. En China, que lo hace todo el Estado y la regulación la ponen ellos y construyen ellos y van a toda leche, son 4 o 5 años. Tampoco te creas que se tarda mucho menos en poder hacerlo. Por lo tanto, cuando hablan de los plazos tan disparatados que están hablando para eliminar todo el consumo de energía fósil, bueno, yo creo que literalmente creo que es un disparate, ¿vale? Muchas gracias, Pablo. Pues háblanos del trilema que tienes aquí planteado. A mí, el trilema energético son 3 patas que debería tener la energía para cualquier estado, que son, por un lado, la seguridad energética, es decir, el tener siempre la cantidad de energía que tú requieras, ¿vale? Tenemos un ejemplo de un país que ha manejado muy mal su seguridad energética en tu país de adopción, Luis. Tu país de adopción lo ha fiado todo o gran parte al gas ruso
y cuando se ha querido dar cuenta tenía un problema muy importante desde el punto de vista de seguridad energética. Como es un país muy rico, al final ha conseguido manejarlo razonablemente bien, simplemente ha tenido un sobrecoste gigantesco de la energía que le ha llevado a una situación de estancamiento, de casi recesión económica, pero no habéis pasado, creo, frío, ni habéis tenido cortes de luz, ¿vale? Pero otros países pueden no estar en esa situación si las políticas de sus dirigentes no les llevan a tener seguridad energética. Y seguridad energética, al final, es tener diversidad de fuentes y diversidad de proveedores de las distintas formas de energía. La otra pata es, llámalo equidad y accesibilidad, es tener energía barata y disponible para todo el mundo, que todo el que necesite energía pueda tener energía y la pueda tener a un coste asequible. Y por último, lo ideal es que esa energía sea sostenible, sea algo que pueda mantenerse en el largo plazo y tenga un impacto ambiental relativamente reducido. Para mí el problema de los estados en la actual crisis energética es que se están centrando mucho en esta última pata y se están centrando mal. Además, la prueba es que pese a las inversiones billonarias, vuelvo a hablar de billones europeos, no americanos, es decir, de millones de dólares que se han producido en energías renovables, las emisiones de CO2 continúan subiendo. No es que no disminuyan drásticamente, es que siguen subiendo las emisiones de CO2. Por lo tanto, no parece que desde el punto de vista del impacto ambiental se esté haciendo una política demasiado fina, lo cual está llevando, como comentaba antes, a que desde el punto de vista de la equidad y la accesibilidad, es decir, de que la energía sea barata y abundante, está generando problemas porque la energía es cara, la energía se está haciendo artificialmente cara, y cuando digo artificialmente cara me refiero, por ejemplo, a los derechos de emisión de CO2. Los derechos de emisión de CO2 son un artefacto financiero creado para que la energía fósil sea artificialmente más cara y, por lo tanto, otras energías, como puedan ser la renovable o la nuclear, sean más competitivas desde el punto de vista no de bajar su coste, sino de subir el coste de la competencia, que son las fósiles. Con lo cual, estás elevando el coste de la energía y reduciendo el crecimiento potencial y la riqueza potencial del país. Y por otro lado, están generando también problemas de seguridad energética. Y hoy, posiblemente, esos problemas de seguridad energética no se ven tampoco con las energías renovables, porque dices, bueno, al final están aquí, están en tu país, están produciendo energía en tu país, está bien eso, pero ¿dónde se están produciendo los paneles? ¿Dónde se producen las materias primas para instalar las turbinas? Al final, como os comentaba antes, gran parte de ello se está haciendo en China. Por lo tanto, no sería raro que pasáramos de depender, y hablo en general de Occidente, energéticamente, de media docena de jeques árabes que han sido, y de dictadores de países como Rusia o Venezuela o similar, que han sido incapaces de ponerse de acuerdo durante más de un mes seguido para cumplir sus cuotas de producción y de alguna manera manipular el precio, a pasar a depender de un país con una dictadura bastante perfecta y bastante férrea como puede ser China. Es decir, yo no sé si no estamos saliendo desde el punto de vista de la seguridad energética de Guatemala para caer en Guatepeor. Yo no sé si esta expresión se utiliza en América, pero en España se utiliza bastante. Y en general... Sí se utiliza. Sí se utiliza, vale, me alegro. Pues al final lo que... mi mensaje sería, para mí tiene mucho sentido que haya una transición energética. Y cuando digo que tiene mucho sentido, es que, como os decía antes, más tarde, más temprano,
la energía fósil se va a terminar y cada vez, salvo avances tecnológicos, va a ir siendo más caro extraer el barril de petróleo, el metro cúbico de gas o la tonelada de carbón que hay en la Tierra, va a ir siendo cada vez más complicado. Son energías relativamente sucias, emiten partículas en suspensión, emiten óxidos de nitrógeno, emiten cosas que no son particularmente buenas desde el punto de vista medioambiental y de la salud del ser humano, y además, desde un punto de vista geopolítico, están ubicadas en muchos casos en países inestables y países poco fiables desde un punto de vista de la seguridad energética. Por lo tanto, tiene mucho sentido hacer una transición energética. Lo que no creo que tenga ningún sentido es hacerla de manera acelerada y dirigida, y además proporcionando las soluciones a esa, como comentaba antes, me parece que era, no me acuerdo si era Miriam, haber decidido que la solución es sustituir las energías fósiles por solar y eólica, porque no va a pasar. Te guste o no te guste, no va a pasar. Si tú quieres eliminar las energías fósiles, seguro que la energía nuclear va a tener que jugar un papel muy importante, la de fisión fundamentalmente. Es muy probable que la energía geotérmica, que particularmente es una energía en la que yo tengo cierta fe en el futuro, la geotérmica profunda, a 20 kilómetros bajo tierra, la temperatura en cualquier sitio del planeta es alrededor de 500 grados. Por lo tanto, si eres capaz de perforar hasta ahí y eres capaz de llevar agua hasta ahí, serás capaz de generar vapor de agua que mueva turbinas y genere electricidad. Ya hay por ahí alguna empresa que está, vamos a decir, amenazando en el buen sentido, con que en el año 2024 tendrá la primera planta que esté generando electricidad con energía geotérmica profunda, que además la perforación la van a hacer por microondas, no la van a hacer, claro, es un reto de ingeniería muy importante llevar materiales que aguanten esas temperaturas y esas presiones. Por lo tanto, lo van a hacer, parece ser que vía microondas, lo están haciendo, y hablan de que en 2028 tendrán reactores comerciales. Por lo tanto, no parece que vayamos a tener que esperar mucho para ver si esa energía funciona o no. Pero en cualquier caso, a mí hay una cosa que sí me interesa remarcar, y es que la humanidad en los últimos años, o en el último siglo y medio, ha tenido bastantes revoluciones tecnológicas. Tuvo la revolución del automóvil. El automóvil, el primer vehículo de combustión, se fabrica, no me acuerdo si es en 1896 o algo parecido, o 1885, y alrededor del año 1915, más o menos, ya es la forma de transporte predominante en un país como Estados Unidos y pronto en el resto del mundo. Se produce también la revolución de la informática, con los ordenadores en los años 60, 70, 80, ya con la aparición del PC. La revolución de Internet, que hemos conocido todos. La revolución del smartphone. El smartphone parece mentira, pero el primer smartphone apareció en el año 2007 y parece que ha estado con nosotros toda la vida, pero el primero es del año 2007. ¿Qué tuvieron en común esas revoluciones? Que desde el punto de vista del consumidor fueron abrazadas porque el producto nuevo ofrecía unas ventajas inherentes enormes. Es decir, era mucho mejor objetivamente un coche que un caballo o un coche de caballos, porque podía ir mucho, mucho más lejos, mucho más rápido y vas más cómodo. Es mucho mejor un smartphone porque tiene unas funcionalidades muy superiores a la que tenían los antiguos teléfonos móviles, pese a que es muchísimo más caro y la batería dura muchísimo menos. Mi temor es que ahora la revolución a la que se nos está empujando por parte de las autoridades, no tanto o no solo en el tema energético, sino también en el tema de la movilidad con el vehículo eléctrico, está siendo una revolución dirigida, no solo apoyada, sino dirigida desde los estados y además sin tener en cuenta si el producto final es mejor o no es mejor. A mí me preocupa, yo cuando veo un coche eléctrico, el coche eléctrico
es una maravilla para conducirlo. Pero, claro, yo hoy he hecho 500 kilómetros en coche. Y yo, en unas condiciones, está haciendo mucho frío en España, en unas condiciones en las que he tenido que llevar la calefacción bien encendida y he venido a una velocidad razonable en esa distancia. Si eso lo hubiera intentado hacer con un vehículo eléctrico, hubiera necesitado tener que parar, pues a lo mejor 30 o 40 minutos a cargar. Y si todos los coches en la carretera hubieran tenido que hacer eso, las colas en las potenciales electrolineras hubieran sido gigantescas. El coste de adquisición del vehículo eléctrico es sensiblemente más caro que el normal. El tiempo de recarga es mucho más largo que el normal y la autonomía real es mucho más corta que la real. Pero aún así hay determinadas organizaciones políticas como la Unión Europea que han dicho que a partir de 2035 no se venden vehículos de combustión en la Unión Europea. 2035 está aquí al lado, está a 12 años vista. Yo me parece un riesgo muy importante porque no veo grandes ventajas en el vehículo eléctrico desde el punto de vista del usuario, más allá de que pueda ser más silencioso, agradable desde el punto de vista de la conducción, no le veo grandes ventajas. Y ese es un poco mi inquietud respecto al papel del Estado. Por un lado, creo que no se está encargando de crear las condiciones de mercado para que esta transición energética se produzca en el tiempo que se tenga que producir y de una forma que el trilema energético esté razonablemente manejado y, por otro lado, dando la solución a esa transición. Es decir, desde el Estado se ha decidido que vamos a ir por la vía de energía solar y energía eólica y vehículo eléctrico. Y a mí particularmente me parece un error. En general, lo que pongo ahí al final en mayúscula. Yo creo que las prisas son malas consejeras. Una transición energética no es una cosa, como hemos visto antes, no es una cosa de 20 o de 30 años, sino más bien de 70, 80, 100 años. Y me parece que se está jugando con fuego y nos podemos quemar. Pablo, antes de que entres en la parte final de tu charla, dos comentarios que tengo aquí en el chat que se me antojan importantes, que además van a ayudarte, creo, a dar pie al final de la charla. Nos comenta y nos pregunta el señor Caballero, muchas grandes empresas buscan servicios de consultoría ambiental o sostenibilidad. Veo un gran negocio en auge alrededor de todos estos conceptos. ¿Qué beneficio obtienen las empresas de todo esto? ¿Los relacionados con la intervención del Estado o en el propio libre mercado? ¿Hay un beneficio con todo ello? En tu opinión, Pablo, ¿esta tendencia irá a más con el paso de los años? Es muy difícil de saber si va a ir a más o no. Yo creo que fundamentalmente viene dirigido por el Estado. Es decir, el Estado está obligando o premiando de alguna manera a las empresas que reducen sus emisiones más rápido, de alguna manera tienen algún tipo de beneficio. Las propias empresas lo pueden ver desde un punto de vista de marketing como una buena inversión en marketing, el hecho de reducir la huella de carbono o la huella medioambiental, y de ahí que contraten determinadas empresas de consultoría medioambiental. Yo creo que el respeto, todo lo que esté relacionado con el respeto al medio ambiente, va a ir a más, pero va a ir a más porque siempre ha ido a más. Es decir, decían los romanos, primum vivere deinde philosophare, que significa primero vivir y luego pensar o filosofar, ¿vale? El ser humano a lo largo de su historia en los distintos países que se ha ido desarrollando, cuando empieza el desarrollo fuerte se produce una degradación del medio ambiente. Degradación del medio ambiente que viene acompañada de un incremento importante del nivel de vida de los ciudadanos. Tomamos, por ejemplo, África, que es el lugar menos desarrollado del mundo.
En África, en muchos países, hoy la edad mediana está en torno a los 18 o 20 años y la esperanza de vida pues, puede andar en torno a los 50, 55 años. Cuando se produzca un desarrollo de alguno de esos países africanos importantes, lo probable es que el inicio de la fase del desarrollo venga acompañado de una degradación del medio ambiente. Y que cuando la calidad de vida y digamos que los ciudadanos ya puedan vivir, vuelvo a la frase latina que decía antes, primum vivere, una vez que ya eres capaz de, oye, de satisfacer tus necesidades básicas, el ser humano quiere cuidar el entorno en el que está. Es decir, el medio ambiente en Europa o el medio ambiente en Estados Unidos está, o el medio ambiente incluso en China, y si me apuras hasta en la India o en muchos sitios de la India, está mejorando una vez que la gente empieza a tener unas condiciones de vida razonables, porque nadie quiere vivir en un sitio lleno absolutamente de humo o donde las aguas estén contaminadas. Pero claro, prefiere vivir en un sitio donde haya humo y las aguas estén contaminadas que en un sitio donde te puedas morir por una simple infección porque no puedas llevar, porque no haya un hospital ni una ambulancia que pueda llevar a tu hijo al médico cuando tiene una infección bacteriana. Es que en la vida, lamentablemente, hay que elegir entre males. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo creo que el negocio de la consultoría medioambiental va a ir a más. Lo que no tengo claro es que vaya a estar siempre ligando a esta pequeña locura que es todo el tema del CO2 y del cambio climático. Ahí tengo algunas dudas más. Sí, gracias, Pablo. Nos comenta Miriam y nos pregunta, te pregunta. En España también hay petróleo, hay gas, hay tierras raras, pero ¿por qué esa hipocresía de comprarlo a los demás, de comprarlo fuera, no explotarlo de casa? ¿Por qué no rehabilitar tampoco las nucleares como Almaraz? ¿Cuál sería el mix energético ideal para este momento de recesión? Yo no me atrevo a decir cuál es el mix energético ideal. España, petróleo tiene poco y no muy bueno. Gas es posible que tenga más, pero hemos sacado una ley del cambio climático que impide siquiera investigar si tienes petróleo o gas. Petróleo puede haber en las Islas Canarias, pero en lo que es en la península realmente no hay, pero gas sí puede haber. Explotable por la técnica del fracking. Ya hace una década aproximadamente, gran parte de las comunidades autónomas y el propio Estado se plantaron y dijeron que jamás harían fracking porque eso es malísimo y causa terremotos y contamina y patatén y patatán. Y ahora hemos sacado una ley de cambio climático que te prohíbe legalmente siquiera averiguar si hay. No digo ya extraerlo, te prohíbe averiguar si lo hay o no. Yo creo que es un auténtico disparate, como creo que ha sido un auténtico disparate el no construir más centrales nucleares cuando España dejó de construirlas en su momento, y como creo que es un error grave no prolongar la vida de las centrales nucleares que todavía no han sido cerradas. Yo creo que esos son errores que vienen motivados por razones ideológicas por un lado del espectro político y de cobardía política por el otro lado del espectro político. No hay, ni siquiera hoy, con la crisis energética que tenemos, he oído una declaración clara por parte de el partido político de la oposición diciendo que va a construir X reactores nucleares, y probablemente no hace el anuncio porque le da miedo la reacción que pueda haber por parte de la ciudadanía ante la mala imagen que históricamente ha tenido la nuclear. Y la segunda parte de la pregunta, Miriam, ¿cuál es el mix energético ideal? Yo no lo sé, pero desde luego el mundo va a ir hacia la electrificación y creo que en general es bueno, aunque a mí no me gustaría que todo el consumo energético del mundo fuera eléctrico. Por muy eficiente que sea, por muy bueno desde el punto de vista del rendimiento
energético que fuera, no creo que sea bueno poner todos los huevos en la misma cesta, en definitiva. A mí me gustaría saber que si se producen ataques a la red eléctrica de mi país, pues todavía puede haber determinadas formas de consumo de energía que no se vean afectadas por el ataque a esa red. ¿Por dónde va a ir el mix o por dónde yo creo que debería ir el mix? Desde luego, algo parecido a lo que creo que está haciendo Corea. Corea tenía un plan en el que iba a ir eléctricamente, me refiero en el tema eléctrico, iba a reducir el peso de la energía nuclear e iba a subir el peso de las energías renovables. Creo recordar que quería subir las renovables hasta el 40-45% y la nuclear dejarla en torno al 20%, y ahora han ido justo a lo contrario, van a subir la energía nuclear hacia el 30 al 35 y reducir las renovables hacia el 30 al 35. Posiblemente eso tenga más sentido que otra cosa. Y desde luego yo no dejaría en ningún momento de generar electricidad con gas. Yo de ninguna manera lo haría porque es muy cómodo desde el punto de vista de poder encenderlo y apagarlo cuando tú quieres. La nuclear es complicado hacer eso y las renovables son intermitentes y las baterías están, en mi opinión, todavía lejos, si es que alguna vez están, en niveles de ser capaces de administrar la electricidad, el consumo de electricidad de una nación industrializada. Yo creo que no va a ser posible. Gracias, Pablo. Sí, y la pregunta de Alicia, porque yo no tengo la respuesta, que si es posible que en el centro de Barcelona no se podrá ingresar con vehículos que utilicen gasolina. Bueno, ¿Hay una ley municipal al respecto? ¿Puede un ayuntamiento tomar esa decisión? Sí puede, sí. Sí puede. Puede. Ok. Puede. Pues tú ya has la palabra de nuevo. Gracias por las preguntas. No, yo había terminado realmente. Los dos mensajes con los que me gustaría que os quedéis, o el mensaje en el fondo es un poco el mismo. Primero, la transición energética va a durar bastante más de medio siglo. No va a durar 20 años. Siendo muy optimista, serán 50 o 60 y probablemente en el año 2100 se seguirá quemando una buena cantidad de energía fósil. Creo que es un error por parte de las autoridades dirigir las tecnologías, tanto energéticamente como en términos de transporte, que van a potencialmente ser la solución o las protagonistas de la transición energética, y creo que fiarlo todo a la mayor eficiencia es también un error. Yo creo que el mundo debería consumir cada vez más energía y más barata. Yo creo que eso para el ser humano sería lo ideal desde el punto de vista del ser humano, mucho mejor que lo que creo que se está haciendo ahora. Muchísimas gracias, Pablo. Un aplauso desde aquí, desde Leipzig. Espero ver si alguno de los participantes que nos ha acompañado aquí hasta el final tiene alguna pregunta para terminar, para cerrar. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta casi hora y media. Y bueno, creo que ha sido divertido y ha sido ameno porque don Pablo Losada nos ha contado cosas interesantísimas. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta? Aparte, muchas gracias a todos ustedes. Nos están dando las gracias por el chat y aplausos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues si nadie tiene ninguna pregunta, yo solo me queda agradecer como director del máster en Luis, Economía Alicia tiene una pregunta. ¿Quién? Alicia Monagas tiene una pregunta. Sí, Alicia, pues adelante. Conecta el micrófono si lo deseas. Abre tu micro. Sí. Te estamos viendo. No te escuchamos, Alicia.
No se te Ahora. oye. A ver. Ahí, a ver. No, no se se te oye oye, muy Alicia. bajo. Sí, Miriam, también tú puedes preguntar. Intento, ¿se oye algo? Ahora sí. Alicia está escribiendo y mientras tanto pregunta Miriam. Muchas gracias. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por todo lo que has contado. Y es una última cuestión. Cuando hablábamos del el mix energético perfecto, ¿no? Para cada lugar, ¿por qué no se tienen en cuenta también las condiciones de cada lugar, ¿no? Un poco más, hacerlo de una forma un poco más regional, ¿no? Como, recuerdo hace muchos años, por ejemplo, Abengoa hacía pequeñas centrales de cogeneración, ¿no? Para eliminar, por ejemplo, pues, digamos, cosas que no, basuras, ¿no? Que no eran necesarias, por ejemplo, el cereal, ¿no? En Navarra, o también el famoso alpechín o el alperujo del olivo, ¿no? Español, que sabes que es algo altamente contaminante, ¿no? Especialmente en los ríos. Y de esa manera también crear energía al mismo tiempo. Eso, ¿por qué no está en ningún tipo de, no sé, de consideración ni ya en el ministerio, ni además a nivel también del IPCC y todas estas historias que están surgiendo, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Con el tema del clima? ¿Por qué no se tiene en cuenta dónde y cómo vive la gente y lo que hay, ¿no? También en cada región? Yo Esto es no curioso. yo me hago la misma pregunta, Miriam. No lo tengo, realmente no lo tengo nada claro. Es decir, incluso dentro de las mismas renovables, yo no puedo comprender que Alemania tenga la barbaridad de energía solar que tiene y que quiera instalar muchísimo más, cuando probablemente las horas de insolación son muchas menos que las que puedan ser en España. No creo que la misma solución valga para todos los países. A lo mejor tiene sentido poner mucha energía eólica en el Mar del Norte, pero puede tener poco sentido colocarla en gran parte del territorio español, por otro lado. Yo tampoco lo entiendo, Miriam. Yo aquí soy, ¿cómo lo diría yo? Quiero pensar bien de todas estas cosas, nunca quiero pensar mal. Es decir, creo que la mayor parte de los dirigentes tienen buenas intenciones en lo que están haciendo, creen de verdad que el cambio climático es una enorme amenaza. Yo no lo creo de ninguna de las maneras, pero bueno, eso ya, si alguno quiere hablar conmigo alguna vez lo comentamos. Yo creo que no hay ni un solo parámetro, ni climático ni humano, que indique que hay ningún tipo de emergencia relacionada con el clima. El efecto más dañino para el ser humano del cambio climático es la subida del nivel del mar, y que en los márgenes en los que se está hablando que puede subir según el grupo de trabajo primero del IPCC, que están hablando de 35-40 centímetros de aquí a final de siglo, no tengo ni la menor duda de que una sociedad desarrollada económicamente lo puede manejar minimizando los daños por debajo de los costes que le puede suponer el protegerse de eso, de esas inclemencias. Pero, a ver, siempre te surge la duda en un negocio de la magnitud que es esta transición energética, que es más que una transición energética, es una transición de todo. Es la transición del transporte, la transición de la calefacción, la transición de la generación de energía eléctrica, es todo. Es lo que os decía, hay un informe, creo recordar que es de McKinsey, que cifra los costes de la transición energética de aquí al año 2050 en 275 billones con B de dólares, que es 3 veces el Producto Interior Bruto Mundial actual. A invertir, entre comillas, en 20 y tantos años, y según el propio informe, además nos va a llevar a una situación en la que va a ser más cara
la electricidad y la energía de lo que soy. Entonces es la antiinversión. Pues tú haces una inversión y te gastas un dinero al principio para luego tener unos retornos en el futuro. Invertir para tener lo mismo que tienes hoy más caro parece el antichollo, ¿no? No sé, no quiero pensar mal, pero no lo ponen particularmente fácil. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y te puedo tomar la palabra, me encantaría hablar sobre todo esto, sobre el cambio climático y tal contigo, cuando pueda ser. Sí, En el máster, Miriam, en el máster. Soy ingeniero, pero soy ingeniero químico, ¿vale? O sea, vale. no sé si... que supongo que es un poco yo soy de caminos, ¿eh? O sea que... Por eso, mejor. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos vosotros por haber estado aquí. Sí, voy a aprovechar la oportunidad brevísimamente para decirles que la convocatoria para la tercera edición del Máster en Economía Medioambiental de la Universidad Francisco Marroquín, de la que es docente don Pablo Losada, está abierto. Pueden informarse en la web de la UFM Madrid, ir a Máster en Economía Medioambiental, y ahí tienen todos los cursos, el pensum, las ETTS, toda la información que necesiten. Pues por mi parte, muchas gracias, Pablo. Solo para excepcional, comentarles, como siempre. Solo para comentar que este máster tiene la parte económica, que muchos másters no lo tienen, ¿verdad? Másters medioambientales y orientados a energía y a electricidad y sostenibilidad no tienen esta parte financiera y económica como este máster. Entonces, solo para mencionarles ahí. Sí, mañana a las 4 de la tarde, hora europea, estaré con las gentes del Instituto Looking de Perú, precisamente presentando el máster. Y pronto, desde la universidad, haremos también una masterclass que no será tal, sino que se tratará fundamentalmente de presentar el máster y sus contenidos. Pues muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Encantado de haberles tenido aquí. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Pablo. Gracias a vosotros. Por todo. Gracias a vosotros y Hasta luego. Hasta luego.